Yes, boss. Ready. Open fire! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Bien? Genial, comenzamos nuestro tercer capítulo de ajedrez Chess War, las armas del atacante, nada menos que desde Las Vegas, Estados Unidos. Estamos acá compitiendo, así que les voy a pedir que me disculpen los problemas que vamos a tener de iluminación, pero solamente va a ser por este tiempo que estemos acá en Estados Unidos. Bien, nos vamos entonces con nuestro siguiente tema, que es el control del centro y la ventaja de espacio, pero estamos viendo una segunda parte de este tema porque es bastante extenso, ¿ya? Hay mucho que entender sobre esta temática. Ahora, recordar que en la clase pasada nosotros vimos que un centro de peones era fundamental. Desde la concepción clásica, dominar el centro con peones a nosotros nos garantizaba más espacio para nuestras piezas, dominar más líneas del tablero y de esa forma poder restringir más las posibilidades del rival. Ahora, recordemos que dijimos que existían tres formas de controlar o de ejercer presión sobre el centro. Una que es la concepción clásica, ¿cierto? Con los peones. La segunda puede ser también presionando con piezas o bloqueando el centro para que este centro no pueda avanzar. Y otra forma también es dejar que el oponente se apodere del centro con los peones para nosotros presionarlo con nuestras piezas y en algunos casos tratar de minarlo con nuestros peones. En la siguiente partida que nosotros vamos a ver con blancas, Alexander Beliavsky, negras, Viswanathan Anand, jugada el año 1991 en Múnich, Alemania, las negras permitieron que el blanco ocupara el centro y luego destruyeron con sus peones y aprovecharon el tiempo que el blanco invirtió, ¿cierto? Porque cuando uno forma un centro de peones también gasta tiempo. Y esto puede repercutir en el desarrollo de nuestras piezas. Vayamos a la partida entonces. El juego se inicia con el peón de dama. Las negras responden una jugada bastante flexible que puede transponer a varias líneas como la India del rey o como en la partida también. La defensa Pirk. Las blancas ocupan el centro rápidamente, el blanco rápidamente presiona el peón D4, caballo C3, y tenemos en escena la defensa Pirk. El blanco utiliza la variante, ¿cierto?, de los tres peones, que es una de las variantes más agresivas de parte de las blancas para rápidamente controlar el centro. El negro desarrolla sus piezas, el blanco hace lo mismo también, y el blanco ya con el rey, el negro con el rey seguro ya empieza a pensar en cómo va a minar ese centro, cómo lo va a destruir. Alfil E3, ¿cierto? Y ahora B6. Esa jugada tiene un doble propósito. Por un lado, desarrollar el alfil por B7 y por otro lado, preparar y ayudar a hacer C5 rápido. E5, una de las opciones más agresivas, rápidamente sacando el caballo. También aquí es posible jugar, por ejemplo, dama D2 para seguir con enroque largo, una jugada un poco más tranquila. Beliavsky ese día andaba con intención agresiva y juega E5, ¿cierto? Anand, caballo G4, gana un tiempo y de esa forma, atacando al alfil, tiene la opción ahora rápidamente de empezar a emplear su estrategia de destrucción del centro de peón. ¿Qué jugarían? C5, muy bien. De esa forma el centro ya empieza a ser interrogado, cuestionado. H3, buscando expulsar al caballo y dejándolo en una posición un tanto inadecuada. Y ahora el blanco juega D5 y de esa forma parece que el centro avanza y va a ir restringiendo las piezas del negro. Pero dijimos que uno de los inconvenientes de gastar tiempo en formar un centro de peones es que, claro, hay tiempo invertido y eso significa que nosotros no vamos a desarrollar las piezas y eso también puede ser un problema si el oponente
logra abrir rápidamente el juego a través de ruptura, porque ahí en ese caso se nota la desventaja de desarrollo. Y es justamente lo que Anand va a hacer acá. Fíjense cómo con hábiles rupturas Anand abre el juego y de repente lo que era una ventaja se transforma en una desventaja. Primero, apuntalar con los alfiles, empezar a meter presión a los peones centrales. Dama de 2 tratando de hacer enroque. Si por ejemplo el blanco hubiera querido evitar que el caballo de H6 entrara al juego y hubiera jugado G4, que también es una opción, el negro rápidamente habría abierto, ¿cierto?, línea en el centro con esa ruptura que es una ruptura temática en esta posición, y fíjense que ese centro empieza rápidamente a ser destruido. Se cambian los peones y el centro rápidamente es destruido y lo que era una ventaja termina siendo un peón aislado en el centro, un objetivo para el negro. Bien, entonces prefiere dama de 2, el caballo se incorpora ganando un tiempo por la amenaza caballo G3, Beliaski detiene la amenaza, y ahora, antes que el blanco se enroque, pueda consolidar y apoyar con sus piezas ese centro y defenderlo, el negro lo mina. Cambia primero peones y ahora una jugada que ustedes pueden buscar acá, ¿cuál sería? E6, justamente. Esa jugada destruye el centro porque ahora si el blanco avanza, por ejemplo, D6, tratando de mantener los dos peones ahí, el negro tiene un punto excelente para presionar, que es el peón de E5. Las piezas empezarían a presionar fuertemente y seguramente ese peón caería y el peón de D6 quedaría débil y se terminaría perdiendo más adelante. Entonces, esta estrategia del negro de dejar que el blanco se apodere con sus peones es una estrategia buena, pero hay que ser muy preciso, golpearlo y destruirlo, porque si nosotros dejamos pasar el tiempo, el rival lo consolida, lo apoya con sus piezas y luego no vamos a tener cómo evitar que el avance de esos peones nos vayan restringiendo. Bien, entonces se enroca largo y ahora peón por. Caballo por. El centro ha sido destruido y ahora el negro empieza a presionar ese peón y junto con eso a tratar de invadir la casilla D4. Aquí el blanco juega C3 creyendo que no hay acceso a esa casilla, pero Anand se da cuenta que el caballo también está bastante inestable en D5 y allí con un golpe táctico se apodera de la iniciativa y empieza un ataque sobre el rey blanco. ¿Cuál es la jugada? Bien, caballo D4, ¿cierto? Ahora, en caso de que el blanco, por ejemplo, se coma el caballo, seguiría dama por, se amenaza la entrada por A2, y ahora podría seguir una jugada como rey D1, y luego de torre D8, fíjense ustedes que hay una presión muy fuerte en la columna. El peón se está cayendo, no es posible, por ejemplo, comer, porque seguiría dama por, y en caso de torre por, alfil por, eliminando las piezas activas y provocando cambios que aumenten la actividad de las piezas del negro. Fíjense que ahora se nota la pobre posición de las piezas blancas. Con una jugada muy simple ya están en condiciones de ganar material, ¿cierto? Y después de que entra el caballo, se pierde el alfil, y se pierde una pieza y se pierde la partida. Entonces, si se dan cuenta, la situación habría sido bastante incómoda. Por eso que el blanco prefiere jugar caballo F6, alfil por, y ahora nuevamente es obligado a capturar el caballo de D4, porque no podemos capturar el alfil porque seguiría caballo por y estaríamos perdiendo material ahí. Es fácil darse cuenta que harían atacar las dos torres y se perdería material, ventaja decisiva. Entonces se sigue caballo F6, entonces peón por caballo, y ahora el alfil se retira tranquilamente y se mantiene la presión en D4. Avanzan los dos peones creyendo que esos dos peones, ¿cierto?, nuevamente parece que logran sostenerse ahí, pero ahora llega un momento muy importante. El blanco aspira con jugar alfil C4 y torre H1 y afirmar ese centro. Seguramente habría tenido ventaja el blanco, pero como le falta tiempo para eso, Anand especula con eso y evita el plan del oponente y juega aquí una movida muy buena, C4. De esa forma ahora ya no es posible alfil C4, porque si comiéramos, la clavada en la columna sería decisiva. Se ganaría una pieza con B5 después. No es posible, entonces. Y ahora también, en caso de que, por ejemplo, acá, ¿qué habría sido lo mejor?
Parece que lo mejor era rey B1, y ahora el negro habría seguido con torre C8 para tratar de preparar en algún momento C3, que es una ruptura que va a permitir abrir líneas sobre el rey, y seguir con D6 y afirmar y mantener los peones centrales. Ahora, Beliaski aquí juega alfil E2, y esa movida, después de torre C8, va a perder el peón de D5, porque ahora se amenaza tanto alfil H6 como C3, abriendo el juego. Y en caso ahora de rey B1, como ocurrió en la partida, alfil H6 es una jugada que obliga ahora a alfil F4, porque si no se perdería el peón, o entraría el caballo decisivamente por E3. Entonces, casi obligado acá a jugar alfil F4, alfil por, dama por, y ahora después de un cálculo preciso, Anand se come el peón de D5 sin problema. Se come el peón y como no hay forma de explotar la clavada en la columna, se cae el centro y ahora las blancas están en una posición bastante complicada. ¿Qué hacer? Podrían haber seguido acá. Beliaski se decide por un contraataque en el flanco de rey rápidamente para tratar de compensar las acciones, pero Anand ya había calculado que la ruptura, ¿cierto?, en C3, que había estado preparando todo el rato, iba a llegar mucho más rápido. Se amenazaba C2, ¿cierto?, abriendo todo y ganando la torre. Entonces el blanco se decide por jugar H5, pero ya Anand está en una situación en la que sus piezas logran llegar primero y crear amenazas mucho más rápidas que las de Beliaski. Aquí habría habido, por ejemplo, variantes. Si, por ejemplo, abrir la columna para rápidamente pasar la dama, habría seguido la tranquila F por, y en caso de dama H6, dama C7, parando la amenaza en H7 y amenazando alfil E4 o torre B3, como ocurrió también en la partida. Entonces, otra opción habría sido también seguir con dama H6, manteniendo la opción de capturar, que es como la variante más crítica. Habría podido seguir quizás caballo por, y en caso de peón por para abrir la columna, Anand tenía calculado alfil E4, y luego el alfil podía pasar al flanco de rey y defender las amenazas, ¿cierto? Aquí habría tenido que seguir torre por y dama E7. Ustedes pueden parar el video y darse cuenta que las opciones de las negras sobre el rey débil de A1 son mucho más que las blancas sobre este rey. Había sido ventaja ahí para el negro. Entonces, Beliaski se decidió aquí por jugar caballo G5, tratando de llevar más piezas a ese sector. Pero ahora Anand sigue aumentando las amenazas sobre el flanco de rey y prepara un remate bastante bonito en la partida, que demuestra la fuerza que tiene un conjunto de piezas coordinadas aquí. Fíjense que estas 4 piezas coordinan perfectamente. Y acá prácticamente el negro está atacando, sí, pero con el caballo, la torre, pero las amenazas que el blanco puede crear acá son mucho más lentas que lo que el negro puede crear en el flanco de dama. Y de hecho quedó demostrado, porque ahora Beliaski jugó caballo por para tratar de amenazar caballo F6 y llegar. Pero Anand ya tenía todo calculado y remató brillantemente la partida con torre B3, que obliga a que el negro, el blanco, se rinda, porque en caso de peón por ejemplo, seguiría jaque. Y pronto las piezas llegan con mate por todos lados. Una bonita partida, ¿cierto?, que demuestra cómo destruir un centro de peones y cómo debe ser minado rápidamente. Bien, nos vemos en el segundo ejemplo. Bien, amigos, nos vamos con un segundo ejemplo. En esta partida, con blancas Pillsbury, negras Chigorin, jugada el año 1896 en San Petersburgo, se llega a esta posición a través de la apertura, o mejor dicho, de la defensa Chigorin, que el mismo ruso popularizó. Ahora, la última jugada que hizo el negro fue alfil B4 y ya está presionando el centro. Fíjense que hay una clavada acá. Y el alfil está presionando el peón de E4, ¿cierto? Entonces el blanco jugó F3 y de esa forma confiaba en controlar el centro con los 2 peones y luego de desarrollar sus piezas tratar de aprovechar la ventaja de espacio que esto significaba. Pero el negro en este momento analizó la situación y inmediatamente reacciona, así como en la partida anterior que vimos de Anand. Se fijaron que el negro reaccionó de manera rápida con las rupturas para no dar tiempo que el blanco consolidara dicha ventaja. Siguiendo una estrategia más o menos similar, el negro aquí rápidamente abre fuego sobre el centro blanco.
¿Cuál sería la jugada? A ver. Bien, F5. Esa jugada inmediatamente cuestiona el centro blanco. Se amenaza peón por, ¿cierto? Capturando. Entonces, ¿qué hacer? El blanco en la partida, para mantener su centro y que no fuera destruido, decidió pasar, avanzar, por ejemplo. Jugó acá. ¿Por qué? Porque el peón estaba siendo cuestionado, estaba siendo capturado. No se puede jugar alfil de 3 porque está la dama capturando al peón de D4. También está la opción de que si el blanco defiende ese peón, supongamos ya, imaginemos una jugada como dama de 3 para tratar de no... Siempre el negro tiene la opción de cambiar y luego aparece este jaque muy molesto de dama acá que terminaría por ayudar a ganar este peón. Entonces no es tan fácil para el blanco cubrirlo. Por eso que en la partida el blanco prefirió avanzar ese peón. Pero fíjense que ahora estos dos peones se van a transformar en un objetivo bloqueado. ¿Y se acuerdan que vimos nosotros que cuando los peones o el centro queda bloqueado, más que constituir una ventaja, se transforma en una debilidad porque no puede avanzar y el oponente lo puede presionar, que fue justamente lo que ocurrió en la partida. Ahora el negro traslada sus piezas y va a bloquear en esta casilla el avance de los peones y luego va a presionar sobre el peón más retrasado, en este caso, que es el peón de D4. Esa es la estrategia que el negro va a tratar de emplear en este juego. Entonces, A3, cuestionando la posición del alfil, el alfil se retira para mantener clavado el caballo, ¿cierto? Y trasladarse en algún momento también a B6, donde va a servir para presionar este peón que ya ha quedado retrasado. Alfil C4, desarrollando las piezas, ahora el negro bloquea, ¿cierto? Lo que hemos dicho, sobre la casilla D5. El blanco trata de cubrir, ¿cierto? Ganando tiempo con ese jaque, C6, de esa forma se cubre al alfil, ¿cierto? Y separa la amenaza. Y ahora alfil de 3, evitando cambios también porque los cambios acá, el cambio del alfil, ¿cierto? De casilla blanca, en el fondo va a hacer que el bloqueo en D5 se haga notar más y además este alfil a la larga va a tender a ser una pieza bastante mala porque se transforma también en un alfil malo porque los peones al estar en casillas negras limitan la acción del alfil. Entonces a la larga esta pieza va a ser muy mala, por eso que el blanco trata de no simplificar piezas, no cambiar su alfil de casilla blanca y ahora el negro reacciona de manera rápida, empieza a jugar en contra de la dama. La dama ha quedado mal ubicada ahí, se amenaza alfil B3, ganando la dama. Entonces las blancas evitan esa movida con el alfil en C2, evitan el alfil B3 y ahora el negro sigue jugando en torno a esa dama que no está bien ubicada. Se amenaza B5, ganando la dama, y por eso que ahora el blanco le da un espacio a la dama para arrancar en caso de que se jugara B5, tener una opción de poder arrancar. Ahora, acá una buena pregunta habría sido ¿por qué no era posible B4? Que aparentemente podía ser una opción, pero habría seguido dama C4, contraatacando sobre C3 y en caso de alfil B2 el alfil va a B6 y ahora la presión es más fuerte sobre D4 que seguramente en pocas jugadas más ese peón habría terminado cayendo. Entonces por eso prefirieron jugar alfil D1 y ahora evitando también la movida alfil E2 porque la dama tampoco está tan bien que digamos y preparando o torre de 8 o enroque con presión sobre este peón, que es el principal problema en la posición del blanco. Ese peón ha quedado retrasado por el avance del peón a E5. ¿Sí? F4, ahora también en caso de B4, tranquilamente el alfil habría seguido a B6 y en caso, por ejemplo, de cambiarse la dama, fíjense ustedes que la presión sobre el peón de D4 es muy fuerte. Si por ejemplo alfil E3, habría seguido F4 para ganar la casilla para el caballo y en caso de alfil por en una situación bastante comprometida porque después habría seguido la maniobra de caballo G6 y el peón D5 habría terminado siendo presa fácil para el negro. Entonces
Una situación bastante complicada y todo por la debilidad que genera el avance de los peones centrales. Entonces F4 tratando de, en cierta forma, de poder sostener el centro. Y ahora después de enroque hay una fuerte presión sobre el peón de D4. Alfil E3, defendiendo. Y ahora caballo D5 amenaza tanto el alfil como presión sobre este caballo que está bastante presionado ahí. Una situación bien complicada porque ahora eso obliga al alfil D2. Y ahora la dama, más que constituir una ventaja, quedó mal ubicada acá en esta posición, ¿cierto? Es una pieza que está mal ubicada. Entonces ahora caballo B6 termina por atacar la dama y termina por ganar el peón de D4, ¿ya? Entonces estamos en una situación en donde el avance de los peones prematuros del centro generó un bloqueo y ese bloqueo al final significó una desventaja para las blancas. Ahora no le quedó otra alternativa a Pillsbury que retirar la dama a C2 y ahora una jugada que es más o menos obvia, ¿cierto? Torre por D4 y en este momento ya estamos en una situación en que se cae un peón, se abre la posición y el rey en una situación bastante insegura empieza a sufrir. Ustedes pueden parar el video aquí en este momento, analicen bien y fíjense ustedes que la estrategia entonces, cuando tenemos un centro de peones poderoso, es presionarlo con las piezas y luego tratar de minarlo rápidamente para provocar su avance. Si provocamos el avance de los peones, lo vamos a poder bloquear y lo que era una ventaja, ¿cierto?, se transforma en una ventaja porque un objetivo fijo es una debilidad. Algo que no se puede mover, al final es una debilidad. Aquí las piezas rápidamente entraron, ¿cierto?, porque cuando se cayó el peón del centro, el rey, que estaba sin enrocar, al abrirse la posición, ahora las piezas negras logran entrar sin inconveniente y la partida terminó de manera rápida. Las piezas se fueron encima, el rey está en el centro y después de eso el blanco intentó unos jaques, ¿cierto?, para poder ver si se salvaba, pero el negro mantuvo el control completo de la situación y no soltó más. Se dan cuenta, una partida bastante interesante que reafirma, ¿cierto?, que si bien es cierto, el centro de peones clásico es una ventaja, si es bloqueado y es minado, lo que era una ventaja termina siendo una debilidad. Bien amigos, espero que les haya gustado esta partida. Les comento que durante el tiempo que estemos compitiendo aquí en Las Vegas, no voy a subir tutoriales, ¿ya? Porque necesito dedicarme a full al torneo. El torneo va a estar muy difícil. Sí vamos a estar mandando fotografías y a través de Facebook, muchas fotografías y uno que otro videíto corto para mostrar lugares de Las Vegas, ¿cierto? Y mostrar el desarrollo del campeonato, ¿no?, cuando ya estemos en plena competencia. Así que no se despeguen de este canal, comenten, compartan, manden sus sugerencias, nos interesa mejorar y nos estamos viendo por el canal de Chess Boss. Nos vemos. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Boss.